Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula 204, la cuarta de este 2024, pues cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando en nuestros diferentes canales, en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Instagram, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, y en nuestro canal en Facebook, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy dos temas importantes de relevancia jurídica y también política. Finalmente, después de la presentación de la acusación de parte del equipo legal de Sudáfrica, para acusar al gobierno y altos funcionarios de Israel del genocidio palestino, del conflicto que parece no parar, incluso a través de las medidas que ya se han decretado. Y la Corte no resuelve el fondo del asunto. Aquí cabe destacar que la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano de justicia como órgano de la ONU, integrado por 15 magistrados, toma sus decisiones de manera colegiada y tiene su sede en La Haya. Esta Corte Internacional de Justicia recibe la solicitud formal de investigación, material probatorio, que obviamente se va a desahogar en un momento procesal más adelante. Y lo que dictó recientemente, la semana pasada, es precisamente una serie de medidas preliminares, de medidas cautelares, en donde requiere a Israel evitar se consuma un genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, que bueno, este problema no se originó en el año pasado, cuando pues brota este conflicto bélico. Esto ya tiene décadas en donde realmente Israel lo que está haciendo es ocupando más territorio del que inicialmente le fue asignado, y ha confinado a los palestinos en su propio territorio, los ha confinado bajo condiciones totalmente adversas y inhumanas y degradantes. De ahí la razón por el cual el equipo de Sudáfrica interviene para presentar una alegación jurídica formal ante esta Corte Internacional de Justicia. Y de fondo, si bien es cierto, no se está resolviendo si realmente Israel está cometiendo genocidio, porque eso dependerá de las pruebas y de un comité que se forme para estar en el lugar de los hechos y poder esclarecer si está o no cometiéndose ese delito señalado en el Estatuto de Roma, el delito de genocidio, la destrucción de un pueblo por cuestiones étnicas, raciales, políticas, procurando su exterminio o desplazando a gente de ese pueblo con el ánimo de, pues prácticamente de aniquilarlo, ¿no? Independientemente de eso, yo pienso que la resolución que da la Corte Internacional de Justicia sin duda es un excelente precedente. Ordena que fluya la ayuda humanitaria, ordena a que se tenga mucho cuidado con el tema de los civiles en esta conflagración, que han sido los más afectados: hombres, mujeres y niños, niños sobre todo, adultos mayores. Dicta medidas para que se liberen a los rehenes que tienen por ambas partes. Aquí el problema es que, a pesar de todas esas medidas cautelares que tratan de frenar y ponen en la tela de juicio las medidas militares que está tomando Israel en este conflicto totalmente asimétrico, no hay comparación entre el poder de fuego de Israel que el poder de fuego de Palestina.
A pesar de estas medidas, no se declara ni se decreta un cese al fuego, por lo menos temporal o definitivo. Y alguien me preguntaba por qué no se dio esa declaración, porque recordemos que en el derecho internacional desafortunadamente prevalece la ley del más fuerte, la ley de los países que tienen mayor poder económico y militar. Y si decretara la Corte Internacional un cese al fuego, ¿bajo qué medidas pudiera garantizar que se cumpla? No las hay. No las hay porque no tienen la fuerza suficiente como para vigilar que efectivamente se dé un cese, aunque lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Entonces, desafortunadamente se queda, vamos a decirlo así, a medias esas medidas preliminares, porque lo que queremos y lo que quiere la comunidad internacional, la mayor parte de la comunidad internacional, es que se dé un cese al fuego, ¿no? Pero no, esto no, y Israel sigue con sus acciones bélicas, obviamente bajo estas medidas de cierta protección, sobre todo al ámbito civil, a los civiles que están dentro de este conflicto, algo que va a ser muy difícil que se dé. Lo estamos viendo todos los días por las redes, como los que están sufriendo los mayores daños pues son de la parte civil, y pareciera que no es una resolución totalmente jurídica y ejecutable, sino es más política, porque realmente este fallo está señalando ya preliminarmente que Israel sí estaría cometiendo genocidio, porque de otra manera no hubieran dictado esas medidas de manera cautelar o provisionales, sobre todo para que fluya en cierta medida la ayuda internacional para la población civil que está obviamente siendo desplazada para la parte de Cisjordania, pues está prácticamente entre el fuego de de este conflicto que pues no se originó de la noche a la mañana ni de mes atrás, esto ya tiene décadas y finalmente debe de reconocerse al Estado palestino, debe ordenarse ya como otra medida, pues el inmediato cese al fuego, y realmente quien ha estado violentando la Convención de Ginebra, los tratados de Balfour y todos los tratados internacionales de derechos humanos, pues realmente nos podemos constatar que lo está haciendo Israel. Israel pareciera que hace oídos sordos y realmente pasará mucho tiempo para que la Corte Internacional de Justicia dicte ya un fallo definitivo, haga una investigación, se le proporcionen todos los datos. No sabemos en cuánto tiempo vaya a dar este fallo, pero sin duda aquí ya hay pues algo preliminar que pareciera indicar que sí se está cometiendo ese delito de lesa humanidad y tiene que haber responsables de ese delito, ¿no? Ha sucedido con otros conflictos como en Ruanda, como en el Congo, ¿por qué en este no? Finalmente la Corte va a tener que decidirse en base a las pruebas y a los alegatos si efectivamente se está cometiendo este delito de genocidio. Para mí, para mi propia percepción, se está dando desde hace décadas el tratar de eliminar, exterminar al pueblo palestino y además quitarle ya definitivamente su territorio, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen precedente. No sabemos si los alcances de estas medidas lograrán disminuir las pérdidas civiles, si realmente fluya la ayuda, si realmente se liberen los rehenes, si realmente se tomen todas esas medidas para evitar sufrimiento a las personas. No sabemos. Tendría que haber observadores para hacer cumplir esas medidas cautelares que se han determinado en recientes días por la parte de la Corte Internacional de Justicia. Claro, sí tiene elementos, pero no tiene elementos coercitivos. Entonces, si la ley y un tribunal no tiene dientes, pues sus resoluciones pueden o no, a pesar de ser vinculantes, pueden o no ejecutarse o respetarse, ¿no?
Y el otro tema que les tenía yo preparado es que finalmente hay un breve periodo de interrupción del tema electoral porque va a dar comienzo ya en próximos días las campañas electorales formales de todos los partidos para lo que será sobre todo la campaña presidencial. 90 días de campañas. Alguien me preguntaba, oye, ¿y por qué hubo precampaña si nada más fue un solo precandidato? Bueno, yo también me pregunto por qué, si no hubo competencia interna en los partidos, ¿no? Eran candidatos únicos, etcétera. Pero bueno, la ley así lo permite, que hagan un periodo de precampaña, quizá no dirigido al público en general o al votante, sino a sus propios militantes, pero ahora las cosas cambian. Bueno, me han dicho, la fase del proceso electoral cambia y ahora ya van a ser campañas formales, 90 días, y ahora sí, todas esas propuestas de de las coaliciones que se han formado van a ser dirigidas directamente, ahora sí, al votante, al público en general. Propuestas vendrán, propuestas van y vienen, seguramente habrá ataques personales, institucionales. Desafortunadamente, pues siempre las campañas electorales, los mismos que rompen las reglas son los partidos políticos. Esperemos que se privilegien más las propuestas, pero propuestas razonables, viables, porque si me dices que vas a resolver un problema, pero no me dices cómo lo vas a hacer, o a mí me parece bueno que los candidatos presenten lo que hicieron bien en sus gestiones pasadas, porque realmente es un respaldo de su trabajo. Pero si alguien presenta cierta propuesta, pero no tiene ningún respaldo, pues obviamente va a parecer no creíble, ¿no? Como desafortunadamente así ha sido. Son muchas las expectativas y los candidatos vienen haciendo cosas diferentes de lo que prometieron en campaña, ¿no? De hecho, mi propuesta es que si alguno de los candidatos, ya sea presidencial o diputados senadores, pretende hacer algo distinto de lo que él prometió y pidió en campaña, bueno, han dicho, ofreció en campaña y por eso pidió el voto, pues debe de accionarse y de pedirse una consulta popular. Yo pienso que ahí sí debería de proceder la consulta. Pero bueno, es muy complejo. El sistema electoral estará a prueba en estos próximos meses, tanto para el tema de las campañas y para lo que será la jornada electoral del primer domingo de junio. Pues bien, estos eran los temas que quería yo ventilar en esta nuestra cápsula 204 de Cultura Jurídica Televisión, y bueno, saludando a todos los que nos están viendo y escuchando, y obviamente pidiendo compartan nuestros videos. Muchas gracias, hasta la próxima.